Soy Nicolás Casanseu, fui corresponsal de guerra en Malvinas. Mi origen tiene que ver con la Rusia imperial. De ahí venían mis padres exiliados después de la Revolución y la Guerra Civil. Por casualidad, diría yo, nací en Salzburgo, Austria, y me llevaron a la Argentina cuando tenía 5 meses. Como vengo de una estirpe de 500 años de militares, yo quería ser militar en la Argentina, pero por haber nacido en Austria no se me permitía, una ley absurda de ese momento. Entonces me vi en la encrucijada de elegir otra profesión y pensé que podía también combatir, pero por la verdad y con el periodismo. Empecé a trabajar en medios de prensa escrita, luego pasé a la televisión y en 1982 tuve el inmenso honor de cubrir la guerra de Malvinas. ATC, Argentina Televisora Color, juntamente con los canales 9, 11 y 13, para toda la República Argentina, presentan El futuro sigue su camino. Primeros combates en las Islas Malvinas, mayo de 1982. No es corresponsal de guerra cualquiera que cubre una guerra. Corresponsal de guerra, según el Convenio de Ginebra, es aquel que participa del esfuerzo bélico de su país y por lo cual está supeditado a las Fuerzas Armadas de ese país. El otro periodista, o sea, el que fui yo en El Salvador o en Guatemala o en Nicaragua, es periodista en zona hostil. Entonces, obviamente yo tenía que subordinarme en mis movimientos, no en lo que decía, sino en mis movimientos a las Fuerzas Armadas. Me adosaron un censor, un capitán de ejército que me hacía la vida imposible. Él, cuando me acompañaba, me decía, bueno, esto se puede filmar, esto no. Cuando no me acompañaba, que era la mayoría de las veces, insistía en borrar en el viewfinder de la cámara lo que no le gustaba. Y yo decía, no lo borres, guardátelo vos para después de la guerra, va a ser un material histórico. Me amenazó con hacerme corte marcial. Fue muy complicado, trataba de impedir mis movimientos. Hasta que, bueno, yo necesitaba salir del pueblo lo más que pudiera y estar en lugares de acción, hasta que me di cuenta que tenía que estar mucho tiempo en la base aérea, que era bombardeada 3 y 4 veces por día. Él no iba porque era jurisdicción de Fuerza Aérea y los de la Fuerza Aérea eran mucho más lógicos y yo podía caminar con bastante libertad por ahí y hacer mis notas. Y por fin, a las 9 menos 8 minutos, media hora después del bombardeo, llegamos al aeropuerto. Esta es la escena que se presenta ante nuestros ojos. Sigue ardiendo todavía parte de él. Obviamente, técnicamente era imposible tener retorno. Yo no sabía que se emitía en Buenos Aires. Yo mandaba el material con los aviones que burlaban el bloqueo y el productor me decía, bien recibido, pero al volver, para el gran desmayo de mi camarógrafo y el mío, nos enteramos por mis compañeros de Canal 7 que entre el 90 y el 95% de nuestro material no solo no fue emitido, sino que fue destruido. Clara prueba de que no era funcional a la propaganda del momento. No había acciones bélicas, eran entrevistas a los kelpers que nos odiaban. Aquí vemos un gesto obsceno que nos ha hecho uno de los habitantes de las Malvinas que habla por sí. Y decían, van a llegar nuestros muchachos y los vamos a matar a todos, cuando el gobierno en ese momento vendía que nos habían recibido poco menos que con banderitas argentinas, entrevistas a Menéndez, que mentía Rolete, los soldados que llegaban, qué sentían, qué pensaban, qué esperaban, porque había llegado, por ejemplo, un regimiento, el regimiento 5, compuesto por chaqueños y correntinos, y se quedó un par de días y se iba a la otra isla. Con cada día era más inhóspito. Permanente lluvia, frío, el viento que eran como estiletes que se te clavaban en la cara, se te congelaba la cara. A mí me costaba articular, yo tenía que hablar y me costaba mover la mandíbula del frío que hacía. Pero además la turba es uno como una esponja, uno pisa y sale agua. Entonces, no solo los soldados, nosotros también, caminando por la turba, teníamos los pies mojados todo el día. Pero claro, nosotros nos secábamos a la noche y los soldados no podían, en muchos casos, hacerlo. El clima era un gran enemigo. Yo llegué a Malvinas con una camperita comprada de apuro en Comodoro Rivadavia y me estaba congelando, la verdad. Zenedine me regala una chaqueta de Royal Marine inglés, muy buena. Y la usé durante toda la guerra, para odio de los isleños, porque era un trofeo de guerra y yo andaba con algo conquistado
No me querían nada los isleños. Nosotros íbamos al aeropuerto y yo molestaba al jefe de la base, al comodoro Destri, preguntándole cuándo atacan, cuándo atacan. Hasta que un día, el 30, me dice, atacan mañana. Bueno, me quiero quedar. No hay ningún problema, te vamos a acobachar con los artilleros, pero pedile permiso a Menéndez. Obviamente Menéndez me lo prohibió. Entonces estábamos durmiendo cuando a las 4:45 empieza el primer combate, salimos disparados del hotel tratando de llegar al aeropuerto. 8:23 de la mañana se repite el ataque contra Puerto Argentino con mucha mayor intensidad. Antes habían sido 2 aviones que habían bombardeado el aeropuerto con escasa suerte. Ahora el tiroteo es mucho más intenso y se ve que además otro de los blancos es el mercante argentino que está en la bahía. Y yo la tarde anterior había jugado un picadito con unos soldados en el aeropuerto con una pelota con los colores de Boca Juniors. Y cuando llegamos al aeropuerto, el soldado Bordón, estaba tendido, muerto, con esa pelota. Ahí empezamos a hacer notas, muchos actos de heroísmo, de amor al prójimo, inmenso amor al prójimo. ¿Qué es lo que hay que rescatar de la Guerra de Malvinas? La Guerra de Malvinas vista sin las anteojeras que nos pusieron es una cadena de actos de amor al prójimo. Gente que se juega por el que está al lado. El 1 de mayo, después de ser atacados por los aviones, nos estaban bombardeando los buques. La estábamos pasando muy mal. De repente vemos 3 puntitos que pasan sobre nuestras cabezas, eran 3 aviones argentinos, como caballería que llega al rescate, pasan sobre nosotros, atacan a la flota inglesa y vimos que un buque se fue humeando. Después de la guerra me junté con el jefe de ese escuadrón, Norberto Di Meglio, y le dije, contame en ese momento qué te pasaba, qué sentías. Y me dijo, no lo hice por la patria, no lo hice por la gloria, no lo hice por la victoria, lo hice porque 2 semanas antes había estado en Malvinas, había visto a mis camaradas cavando trincheras y no los iba a dejar solos. Lo hizo por amor. Miles de actos de amor. Me acuerdo que una vez estábamos entrevistando a un piloto de Pucará que venía de una misión de atacar a los ingleses, Michelut. Estamos hablando con él cuando de repente alerta roja, todo el mundo tirándose al suelo, el piloto entrenado, militar, se tira al suelo. La Mela y yo miramos el suelo era barro mezclado con aceite y no nos tiramos. Entonces la onda expansiva, el calor nos llegó, no nos llegó ninguna esquirla, pero nos llegó la onda expansiva. Estuvimos bajo fuego muchos días. Dicen también que nunca salí de Puerto Argentino. Bueno, podrían ver mi libro de fotos. Yo estuve en Darwin varias veces, estuve en Bahía Elefante, estuve en Isla Borbón, estuve en Monte Dos Hermanas, estuve en Sapper Hill, estuve en Wireless Ridge, estuve en muchos lugares y estuve bajo fuego prácticamente todos los días porque durante toda la guerra, primera línea era la base aérea de Puerto Argentino, la base aérea militar. Era bombardeada 3 y 4 veces por día. Hasta le habían puesto sobrenombres a los bombardeos. Primero venía el mañanero, después venía el merendero, permanentemente bombardeada. Me dijeron, no podés mostrar a ningún soldado que no esté afeitado. Prohibido filmar. Bueno, no pude filmar a los soldados que estaban afeitados, pero con mi cámara particular saqué fotos a los soldados barbudos, etc. Ninguno de los generales argentinos se jugó en Malvinas. Eran 4 generales que podrían haber pasado el bronce si iban al frente, si uno caía herido o muerto, tendrían su estatua frente a la de San Martín. Prefirieron volver enteritos, comerse 3.000 bifes de chorizo más en su vida antes de que pasara el bronce. Una vergüenza. No perdimos la guerra por los soldados de 18 y 19 años, la perdimos por los generales y almirantes de 50 que nunca se jugaron. Sí, yo andaba mucho con los comandos porque la verdad me impresionaban, eran los únicos que salían a buscar al enemigo. O sea, Menéndez clavó 8.000 hombres en pozos de zorro, inundados, con mala alimentación, sin relevo, alrededor de sí mismo, esperando que vengan los ingleses. Y los comandos eran los únicos que salían a buscarlos. Y la verdad que te ponían la piel de gallina verlos salir. Son los únicos que tomaron prisioneros, son los únicos que conquistaron una bandera inglesa, son los que más bajas proporcionalmente tuvieron. Los soldados pasaban hambre y los generales les habían prohibido carnear las ovejas, más de 300.000 ovejas que había en las islas,
para proteger el patrimonio de los kelpers. Muy lindo, muy civilizado. Pagales una indemnización a los kelpers, pero alimentá a tus soldados. Y les habían prohibido entrar a las tiendas de los kelpers. Los civiles sí podíamos entrar. Entonces los soldados, a los civiles que estábamos ahí, nos asediaban, nos pedían que los ayudáramos. Y yo los ayudaba. Muchas veces pagué de mi bolsillo cosas y otras no me alcanzaba para todos. Ellos me daban la plata que tenían y yo les compraba las cosas. Una vez un soldado en una trinchera me decía, acá lo único que te ayuda es la fe, porque te están reventando bombazos, pasás hambre, un suboficial te trata mal, ¿a quién acudís? A Dios. Quizás la última misa antes de entrar en combate. Y el capellán del ejército, el padre Fernández, comienza ya a confesar a los conscriptos que van a comulgar en esta misa. Los pilotos estaban formados en la Escuela de Aviación Militar por la doctrina del profesor Jordán Bruno Yenta, un filósofo católico nacionalista, asesinado por la guerrilla marxista en 1974, pero sus enseñanzas perduraban en la Escuela de Aviación Militar y los había contagiado de esa mística que se puede resumir en las palabras del poeta latino Horacio: dulce y decoroso es morir por la patria. Era un objetivo morir por la patria. Eran profundamente creyentes, se confesaban antes de salir en una misión. Por eso yo digo que no había nada más peligroso que un piloto recién confesado. Sabían que la vida no terminaba ahí. Eso les daba un poderío extraordinario. Y ellos fueron los que diezmaron a la flota inglesa gracias justamente a esa convicción. Hay que imaginar que superaron 30 años de diferencia tecnológica, porque sus aviones eran modelo 50 contra fragatas modelo 80, suplieron esa diferencia tecnológica con esa mística, con ese profesionalismo y con ese coraje. Esa fue la verdadera sorpresa para los ingleses. El 2 de abril lo provocaron y lo promovieron los ingleses. Eso fue una trampa en que cayó la Junta, no fue una sorpresa. La sorpresa fue la reacción de la aviación argentina. La gente en todo el mundo tenía la boca abierta, no lo podían creer, decían que eran kamikazes, que eran suicidas. Yo una vez a Pablo Carballo, uno de estos halcones, le digo, che Pablo, dicen que ustedes atacaban drogados. Y sacó el rosario y dijo, sí, esta era la droga. Después de la guerra recibí un tsunami de agresiones, calumnias, me quedé sin trabajo y me sacaron del noticiero. Primero me prohibieron entrevistar a los soldados que volvían de la guerra. Después me sacaron del noticiero, después me hicieron esta opereta de inteligencia de los cigarrillos. Eso fue una operación de inteligencia, lo tengo totalmente claro. Porque yo estaba escribiendo mi libro, no sabían qué iba a poner en él, tenían cola de paja y había que desprestigiarme, por si acaso. Cuando todos estaban debajo de la cama en el año 79, y yo no sabía bien lo que pasaba, porque yo nunca cubrí política nacional, siempre me dio asco la política nacional, pero algo había escuchado. Yo di una entrevista a una revista, la revista se llama Brigitte, tengo la revista, donde yo dije, yo respeto a los militares que combaten contra otros militares armados y no a los que masacran población civil o civiles. Yo nunca apoyé la dictadura, menos los métodos. Me fui 2 veces a buscar trabajo a Estados Unidos. Yo no quería irme a Estados Unidos, pero fui a buscar trabajo. Porque vivir lejos de las raíces provoca en todos los mismos sentimientos y deja las mismas cicatrices. Callaba y Casansé, doblemente buenos, en su Noticentro 51. Un consejo que le doy a todos los jóvenes es no le crean a nadie, no me crean a mí tampoco, sométanlo todo a la duda, vayan a las fuentes, vayan a los que combatieron, vayan a los enemigos, apliquen su sentido común, su sentido crítico. Para creer está la Iglesia, todo lo demás hay que someterlo a la duda. Tratar de limpiar, si me dejan, con sugerencias, la educación argentina de todas estas excrescencias ideológicas en el rubro Malvinas, que las hay también en otros rubros, pero a mí me interesa especialmente Malvinas. Malvinas se tiene que enseñar completo y sin lente ideológico. Difundir el conocimiento de estos héroes de Malvinas en la población. Se están yendo. La población tiene la enorme posibilidad de conocerlos. Es como si fuéramos contemporáneos de San Martín y Belgrano, acercarnos a los héroes de la independencia, palmarles la espalda, decirles gracias, aprender de ellos, inspirarnos en ellos. Todavía están vivos.
podemos cambiar al país, porque el ejemplo de los héroes moviliza, eleva la vara. El derrotismo es el padre del sometimiento y nos quieren sometidos.